Seguimos con el segundo tema del máster de Unity. Y lo que haremos en los siguientes vídeos es realizar una serie de ejercicios adicionales del mini shooter trabajando con la cámara. Entonces, en este primer vídeo vamos a mejorar esta gestión de la cámara para simular un cabeceo tanto al caminar como al correr, y además luego también cómo simular el retroceso del arma al disparar. E insisto en lo que digo muchas veces, lo ideal, si estáis siguiendo el máster, es que intentéis primero realizar estos ejercicios y una vez los hayáis intentado como mínimo y tengáis una versión, seguís con el vídeo y veis mi solución, ya que puede que mi solución no sea la mejor. Entonces, si habéis llegado a otra solución distinta, podréis decidir si realmente os gusta más vuestra versión o la mía. E incluso también, como digo muchas veces, si tenéis una solución que pensáis que es mejor o más eficiente, la podéis dejar en los comentarios y así tanto el resto de personas que ve el vídeo como yo mismo podemos aprender formas alternativas de realizar estos ejercicios. Y bien, pasemos a ver la solución del cabeceo. Para ello, en primer lugar, crearemos tres variables, tres float, amplitud de cabeceo, frecuencia de cabeceo y finalmente tiempo cabeceo. Y a partir de estas tres variables crearemos el método simular cabeceo que se deberá incluir en el update de controlador movimiento shooter, ya que ese cabeceo se deberá ejecutar constantemente siempre y cuando ese personaje esté en movimiento, ya que en principio cuando esté quieto no vamos a mover la cámara. Entonces, por ello, dentro de este método, primero comprobaremos si está quieto o no lo está. Y para ello podríamos utilizar el booleano del animator llamado quieto. Entonces, siempre y cuando ese booleano esté a false, por eso lo negamos, entonces lo que deberíamos hacer es simular ese cabeceo. Pero además también deberemos comprobar si la cámara está en primera persona. Y para ello se ha creado un método adicional en el mini shooter llamado está en primera persona, que únicamente lo que hace es un return del índice de ese array de cámaras comprobando que está a 0. Si está a 0, pues estará en primera persona, y si no lo está, pues devolverá un false. Entonces, siempre y cuando se cumplan ambas condiciones, no esté quieto y esté en primera persona, será cuando simularemos ese cabeceo. Y además lo vamos a simular basándonos en la velocidad de movimiento del personaje. Entonces, yo en mi caso lo que he hecho es amplitud de cabeceo es igual a la velocidad actual del personaje partido por 50. Aquí lo que he hecho realmente es distintas pruebas para quedarme con la amplitud que más me gusta. También podría directamente, a amplitud del cabeceo, podré establecerla desde el inspector, asignándole un valor en concreto. Pero bueno, en este ejemplo, este valor se basará en la velocidad del personaje teniendo en cuenta esta división. Si quisiéramos mayor o menor amplitud, sería modificar este /50, que incluso también lo podríamos pasar como atributo. Pero bueno, de momento en esta primera versión, por simplificar, lo he dejado así. Y luego a continuación tendríamos la frecuencia del cabeceo, que en este caso se basa en la velocidad del personaje. Para ello asignamos mini shooter instance velocidad personaje. Y a partir de estos dos valores ya establecidos, lo que hacemos es incrementar tiempo de cabeceo a través de time delta time multiplicado por esa frecuencia de cabeceo. Entonces, a mayor frecuencia de cabeceo, mayor valor sumaremos a tiempo cabeceo, ya que luego este valor es utilizado para la altura del cabeceo, que es lo que tenemos en la siguiente instrucción. Entonces, aquí utilizamos la función seno a través de ese valor que hemos calculado antes. Esta función seno es muy típica a la hora de simular este tipo de movimiento, ya que nos ofrece esta curva, como podéis ver aquí, entre 1 y menos 1. Entonces, si quisiéramos una curva mayor o menor, pues ya lo multiplicaríamos por un valor superior a 1 o menor a 1. En nuestro caso, lo multiplico por amplitud de cabeceo. Entonces, dependiendo de esa amplitud, esa curva será más o menos grande. Entonces, si por ejemplo amplitud de cabeceo fuera 1, pues altura de cabeceo sería un valor entre menos 1 y 1. Si fuera de 0,3, pues sería un valor entre 0,3 y menos 0,3. Esa altura realmente es la que añadiremos a el valor i en la cámara. Entonces irá subiendo y bajando en base a esa curva del seno. Entonces aquí habrían formas mucho más avanzadas de realizar este cabeceo, como por ejemplo simular ese cabeceo en base a las pisadas del personaje. Pero bueno, este ejemplo lo veremos ya más adelante. Ahora, para tener una primera versión, utilizando el seno, pues tendríamos un resultado que está bastante bien y es sencillo de aplicar. Entonces, una vez a través del seno hemos calculado la altura del cabeceo en el frame actual, lo ajustamos respecto al eje Y en la cámara.
Entonces para ello, a la posición actual de la cámara le vamos a sumar un vector 3, con X y Z a 0 y en Y a altura cabeceo que hemos calculado previamente. Entonces ese vector se lo sumamos a la posición actual que tiene la cámara. Para ello de nuevo he creado un método en el mini shooter llamado obtener posición cámara actual. Entonces a esa posición actual le sumaremos ese cabeceo, que podrá ser un valor positivo o negativo. Entonces se simulará esa curva dependiendo de la velocidad del personaje. A mayor velocidad, pues mayor frecuencia de cabeceo y mayor amplitud. Entonces vamos a ir a Unity, donde en controlar movimiento shooter hemos realizado esas modificaciones, añadiendo esos 3 float, y luego en el update, después de control de movimiento, tenemos simular cabeceo, que es el método que hemos visto antes en la diapositiva. Entonces siempre y cuando no esté quieto y esté en primera persona, este método, tal y como he mencionado antes, hace un return de posición actual cámara igual a 0 para comprobar si está en primera persona. Entonces siempre y cuando se cumplan ambas condiciones, se aplica ese cabeceo. Y para que podáis ver el resultado final, pues iremos a Unity y lo ejecutaremos. Entonces ahora si por ejemplo caminamos sin correr, fijaros que hace un ligero cabeceo hacia arriba y hacia abajo. Sin embargo, cuando empezamos a correr, ese cabeceo se hace un poco más notable. Y si cambiara de cámara, pues ahora al moverme ya no tengo ese cabeceo, ni caminando ni corriendo. Únicamente se aplicará cuando estemos en primera persona. Y bien, pasemos ahora al siguiente ejercicio, el de retroceso del arma. Y para ello tendríamos de nuevo 3 variables, 3 floats: fuerza retroceso, velocidad retorno y cantidad retroceso, el cual será utilizado, como veremos ahora, como variable de control para aplicar ese retroceso y volver a la posición inicial. Entonces, a partir de estas variables tendríamos estos 2 métodos adicionales: aplicar retroceso y el late update. Este aplicar retroceso lo invocaremos siempre que el personaje dispare. Entonces, sobre cantidad de retroceso acumularemos fuerza retroceso. ¿Y para qué hacemos esto realmente? Pues para luego, en el late update, que se ejecutará después del update, realizar esa rotación de la cámara, ya que primero queremos que se aplique la rotación de la cámara en base a el movimiento del ratón, ya que el movimiento del ratón lo utilizamos para orientar lo que es la cámara. Entonces, para que funcione correctamente, primero se deberá aplicar esa rotación en base al movimiento del ratón y luego ya aplicar el retroceso. Entonces, por ello, este código lo incluimos en el late update para que se ejecute después. ¿Y qué hace en concreto este late update? Pues comprobar si la cantidad de retroceso es mayor a 0. Es decir, si hemos disparado, se habrá acumulado en cantidad de retroceso un valor que dependerá de la fuerza de ese retroceso. A mayor fuerza, mayor retroceso, ya que luego, siempre y cuando se cumpla esta condición, cantidad de retroceso sea mayor a 0, será cuando deberemos aplicar ese retroceso. Entonces, para ello, vamos a rotar la cámara principal sobre el eje X. Esto lo que hará es rotar la cámara hacia arriba. Si yo, por ejemplo, selecciono la cámara principal y en la rotación en el eje X le pongo un valor negativo, va hacia arriba. Si le pongo un valor positivo, va hacia abajo. Entonces, si queremos que el retroceso sea hacia arriba, deberemos decrementar la rotación en el eje X. Y por ello, rotamos a través de cantidad de retroceso en negativo. Mientras que en Y y en Z no rotamos, simplemente rota en vertical. Entonces, una vez se ha realizado esa rotación, luego además debemos reducir gradualmente ese efecto del retroceso para que vuelva a la posición original. Entonces volverá a esa posición también dependiendo de velocidad de retorno. Entonces, para reducir ese efecto del retroceso, a cantidad de retroceso le restaremos velocidad de retorno. Entonces, a mayor velocidad de retorno, más rápido cantidad de retroceso llegará a valer 0 o será negativo. Entonces, más rápido volverá a la posición inicial. Y para que al aplicar ese retroceso se vuelva a la posición original de la cámara, independientemente de la tasa de frames, pues como siempre, multiplicamos por time delta time. Entonces dará igual la cantidad de frames, siempre tardará lo mismo en volver a la posición original de la cámara, teniendo en cuenta siempre esa velocidad de retorno.
Esto más adelante lo podríamos aplicar a distintos tipos de armas. Entonces esa arma tendría una fuerza de retroceso y una velocidad de retorno. Por ejemplo, armas muy rápidas, que disparen muy rápido, deberían tener una velocidad de retorno más rápida, ya que de lo contrario serían muy difíciles de manejar. Y por ejemplo, un rifle de francotirador podría tener mucha fuerza y una velocidad de retorno mucho más lenta, de modo que cuando dispares una vez se desviará mucho lo que es la mirilla y tardará en volver a la posición de origen. De hecho, más adelante, cuando tengamos distintos tipos de armas, replantearemos estos atributos de fuerza retroceso y velocidad retroceso para que sean específicos de cada arma. Pero bueno, eso como digo lo veremos más adelante. Ahora para finalizar, pues vamos a ver este ejemplo para que podáis comprobar que funciona todo de forma correcta. Entonces, primero que nada iremos al script para que veáis el código que hemos añadido. En este caso se añade todo en el mini shooter. Ahora en la configuración del disparo tenemos tanto la munición como la velocidad de disparo, el tiempo de recarga y fuerza, retroceso y velocidad de retorno. Y luego ya tendríamos en el late update el código que hemos visto en la diapositiva y además en el método disparar, siempre y cuando disparemos, porque haya pasado el tiempo suficiente y porque tengamos munición, se actualizará la munición y la UI, luego la barra de munición de la UI, la parte del raycast y finalmente aplicamos el retroceso. Se aplicará siempre y cuando hayamos disparado. Por ello lo tenemos que poner dentro del if, no fuera, ya que si no podría disparar sin tener munición o sin que no hubiera pasado tiempo suficiente. Entonces aplicará ese retroceso y luego en el update ya volverá a la posición original. Entonces vamos a volver al mini shooter y por ejemplo voy a cambiar la mirilla, ya que esta no me termina de convencer. Voy a poner esta y ahora en el mini shooter aquí tendríamos toda la configuración del disparo, tanto la munición como la velocidad, tiempo de recarga, fuerza, retroceso y velocidad de retorno. Ahora si lo ejecutamos, ahora por ejemplo tengo fuerza 3 y velocidad de retorno 10. Fijaos que al disparar sube hacia arriba y luego poco a poco baja. Si la velocidad de retorno fuera mucho más alta, por ejemplo 30, cada vez que disparo enseguida vuelve a la posición actual. Si ahora por ejemplo la fuerza de retroceso fuera mucho mayor, por ejemplo 10, cuando disparo se va a desviar mucho más. Sube más, lo que pasa es que como tiene velocidad de retorno 30, enseguida baja. Pero si por ejemplo tuviera velocidad de retorno 5, ahora al disparar, fijaos que poco a poco vuelve a la posición de abajo. Pero si disparo en ráfaga, al final, fijaros que va subiendo mucho la cámara y tarda muchísimo en volver a la posición original. Si por ejemplo tenemos un arma que se mueve muy poco, pues le podemos poner fuerza de retroceso, por ejemplo, 1 y velocidad de retorno 10. Como podéis comprobar, se mueve muy poco. Si por ejemplo le ponemos ahora velocidad de retorno todavía más rápida, 100, prácticamente ni se nota. En cambio, si ponemos más fuerza de retorno, por ejemplo 10, se mueve más, pero enseguida vuelve al sitio. Si por ejemplo le ponemos 5 de fuerza retroceso y velocidad de retroceso 10, pues aquí debemos tener en cuenta que si mantenemos pulsado, se va un poco hacia arriba muy rápido. Es decir, si mantenemos pulsado, se nos desvía bastante. Es difícil de controlar, ya que tiene mucha fuerza y la velocidad de retorno no es suficientemente alta. Pero si por ejemplo le ponemos 50 de velocidad de retorno, ahora aunque se mueva mucho, vuelve bastante rápido. E incluso si por ejemplo subiéramos la velocidad de disparo, ahora deberíamos tener cuidado con la fuerza de retroceso, ya que si por ejemplo la ponemos a 3, al disparar muy rápido se desviará mucho lo que es la mirilla. Fijaros, ahora mantengo pulsado y aunque la fuerza de retroceso no sea tan alta, porque es de 3, al tener esa cadencia de disparo tan alta, se mueve mucho. En cambio, si por ejemplo estuviera a 0.2 la cadencia de disparo, aunque mantenga pulsado, ahora no se va a tirar hacia arriba. Entonces, las mejores armas serían las que tuvieran poca fuerza de retroceso y mucha velocidad de retorno. Como por ejemplo esta, prácticamente no se mueve. Le ponemos la velocidad de disparo al máximo. Aunque estemos disparando de lejos, al final lo puedo eliminar. En cambio, si intento hacer eso con más fuerza retroceso desde lejos,
se me desvía mucho más. Sería mucho más difícil de lejos eliminar a este enemigo, ya que se desvía mucho. Entonces, si la velocidad de retorno fuera mucho más alta, aunque me fuera lejos, pues al final sí que lo puedo eliminar. Pero como digo, si la bajo mucho, la velocidad de retorno, es prácticamente imposible de lejos eliminar a un enemigo. Entonces, como digo, al final, pues más adelante configuraremos estos valores para que dependan del arma. Y nada, de momento lo vamos a dejar aquí y ya en el siguiente vídeo ampliaremos todavía más todo el tema del disparo para añadirle un zoom cuando hagamos clic con el botón derecho del ratón. E incluso también le añadiremos distintos tipos de mirillas. Pero bueno, eso como digo ya lo veremos en el siguiente vídeo.